Muy buenas noches. Es un agrado para nosotros, para Pandemonium Editorial, el día de hoy poder presentar el Códice Infame de Carlos Carrillo. Yo soy Hugo Luque, soy miembro del comité editorial de Pandemonium, y a continuación quisiera leerles unas palabras a manera de introducción. Carlos Carrillo ha sido llamado con diferentes apelativos durante su vida y trayectoria: padre del horror grotesco en el Perú, padre del horror peruano contemporáneo, el pitufo sodomita, entre otros. Lo cierto es que en el Perú, Carrillo es un escritor de culto y pilar de este género del horror visceral, crudo y transgresor. Desde los años 80, cuando comenzó su producción aún estando en el colegio y continuando en la universidad, no ha dejado de sorprendernos con los temas más bizarros y chocantes, tocados con una prosa impecable y un manejo encomiable de los recursos narrativos. Este libro no necesita imágenes de soporte que muestren escenas de brutales asesinatos y desmembramientos o escenas sexualmente explícitas, pues es el autor quien se encarga, mediante la descripción de los hechos, de que nos sintamos inmersos en una película del horror más abyecto, sin posibilidades de cerrar los ojos. El horror ignominioso de Carrillo no se limita a ciertas situaciones repetidas y habituales a este tipo de narrativa, sino que nos ofrece un paseo por todo un universo de temas, desde los lugares más simples, como el sanitario de una casa convirtiéndose en un ser carnívoro, hasta temas ocultistas, donde le hará ver cara a cara al propio demonio, con las más alucinantes descripciones de su reino oscuro y las más pérfidas visiones del Averno. Abuelas, gatos, unos zombies muy especiales, asesinos seriales, brujas, santas, políticos y metaleros, todos unidos en una compilación bestial que te hará estremecer, imbuyéndote en los escenarios sangrientos o sin salida, jugará con tu psiquis y tu vértigo. No importa el tema que prefieras, si te gusta el horror en su más vil expresión, con descripciones terroríficamente detalladas, te garantizamos que encontrarás en estas hojas algún cuento favorito que entre todos los que con gran variedad se están presentando. Eso sí, antes de empezar, te encuentras debidamente advertido. Si lees estas páginas, ten por seguro que te cautivarán en sus primeras líneas, pero no te aseguramos que las termines con el mismo nivel de cordura, sino convertido en un demente fanático de Carrillo y del horror crudo y descarnado que vomita su impía imaginación. En esta noche nos hemos reunido amigos, amigos de Carlos, amigos por las letras, y quisiera yo darle el pase a continuación a Fernando Norio, quien ha hecho el prólogo, muy gentilmente el prólogo del Códice Infame. Fernando Norio es licenciado en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha publicado en diversas revistas literarias del medio. Sus intereses de investigación son la literatura fantástica y de terror. Actualmente se desempeña como docente en instituciones privadas. Ahora le doy el pase a Fernando. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Quisiera agradecer a Pandemonium por esta oportunidad, por darnos esta plataforma y reunirnos para celebrar este nuevo vástago de Carlos Carrillo, que es Códice Infame. Bien, ¿qué es lo que puede esperar un lector eh, al hojear las páginas de Carrillo? Carlos Carrillo pretende perturbar, pretende eh, desestructurarte, pretende romperte los esquemas, pretende también sumergirte en tus propios miedos. La prosa de Carrillo es una prosa que va entre la metáfora y lo más explícito. Es un contundente, pero también erudita. Una prosa multifacética. Juega mucho con elementos culturales como la música, el metal,
el cómic, entre otros. Encontramos relatos que van desde el horror más descarnado hasta un horror ligado al humor negro. Carrillo busca entre la espesura del ser humano aquellos monstruos que al final somos nosotros. Es como sumergirse en una negrura, en un inmenso vacío. A pesar de que utiliza elementos de lo sobrenatural, elementos de lo fantástico, también se puede calificar como una narrativa real. Porque ¿qué más realista es mostrarnos el horror que somos los seres humanos, el horror que cometemos a diario, el horror que pensamos, el horror psicológico, el horror de... Y él, como si estuviese en sus manos una caja de Pandora, los libera con una sonrisa macabra. El lector que se aproxima a Carlos Carrillo va a sentirse muy impactado, se va a sentir incómodo. Y Carlos Carrillo lo sabe, esa es su intención. Pero poco a poco el lector va a sumergirse y va a encontrar el gusto a eso macabro, a esa negrura, a ese aspecto tan mórbido que somos y guardamos cada uno de nosotros. Carrillo, con este nuevo libro, Códice Infame, renueva su presencia en la literatura. Nos da un conjunto de cuentos muy bien logrados. Se notan sus influencias, se nota su investigación. Y acá, desde esta humilde plataforma, desde esta humilde casa, leído todos sus cuentos, su trayectoria, puedo decir que tenemos un buen material para estudiar, polemizar, discutir, analizar, pero sobre todo disfrutar de lo más abyecto que es el ser humano. Muchas gracias, Carrillo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, a continuación quiero presentar a Tania Huerta. Ella es peruana. Hace algunos años empezó con el grupo Aeternum. Es actualmente editora también de Pandemonium Editorial. Ha publicado en antologías de la editorial Cthulhu, en horror queer y antología steampunk, Piedra Negra, antología de cuentos peruanos sobre objetos malditos del Gato Descalzo, Esther, en antología de pesadillas 2 de editorial Apogeo, Adopción, antología de letras y demonios, Amor Eterno, antología de cuentos sobre brujas de la editorial Gato Descalzo, y también en la antología de Pandemonium Editorial El Día que Regresamos. Es dueña del blog Pies Fríos en la Espalda. Quiero dejarlos con Tania Huerta. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo he tenido la suerte de compilar el libro de Carlos, y la verdad es un conjunto de cuentos de diferentes temas. Yo creo que en eso también radica lo bueno de este libro, aparte de lo que es la narrativa en sí, que la narrativa y prosa de Carlos creo que todos ya la conocemos, los que somos lectores de él desde hace tanto tiempo que tiene asustándonos o sorprendiéndonos con sus letras, ¿no? Y este libro tiene como temas muy, muy variados, ¿no? Como estaba leyendo justo Hugo al comienzo, ¿no? Desde cosas muy cotidianas que te sorprenden hasta cosas súper oníricas, ¿no? Aunque lo onírico de Carlos realmente son pesadillas, no sueños, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho esta variedad, ¿no? Y el haberlo recopilado realmente ha sido una experiencia para mí muy, muy buena. Es como reconocer, ¿no? Como volver a conocer su literatura, porque yo ya lo había leído antes, por supuesto, pero más o menos siempre con los mismos temas, los que yo había leído, pero esta vez no, esta vez se me abrieron un abanico de posibilidades y me divertí mucho. Tiene unos, y a pesar de su temática, que muchos de ellos son grotescos o transgresores, ¿no? A pesar de eso, son de humor también, de humor negro, ¿no? Y
pero tomado de tal forma que a la vez hay algunos que te dan risa y te dan asco, otros te dan risa y te dan miedo, ¿no? Y no son, pues, normales, ¿no? Hay un cuento especialmente que ya a Carlos creo que le he comentado, ¿no? Que es Unidos, Unidos del Señor, justo lo abro y está aquí, creo que es por lo que lo he leído tantas veces que ya el libro se abre solo, que me gustó mucho, que toca el tema de dentro del libro, mejor dicho, de una sociedad que ha tomado la religión como gobierno, pero de una forma tan pero el cuento es realmente genial, ¿no? Porque toca muchísimos temas actuales, ¿no? Temas bueno, que mucha gente ve transgresor, pero no, lo toma de una forma teológica que realmente les va a sorprender cuando lo lean, ¿no? Así como muchos de los otros cuentos que están aquí, y es una selección de cuentos, algunos ya conocidos y otros que son nuevos, ¿no? Pero de todas maneras, como dice en la introducción, ustedes van a llegar a ser fans de Carlos, o lo odian o lo aman, ¿no? No hay de otra. Pero es súper recomendable, no porque yo lo haya compilado, sino que es súper recomendable por la forma en que él escribe, por su narrativa, su prosa, y ahí él demuestra que se puede escribir hasta los temas más chocantes con buena prosa y una forma, ¿no? Y sin que envidiarle realmente a ningún literato ni a ningún otro tipo de género, ¿no? El libro es 100% recomendable y quiero felicitar a Carlos por este grupo de cuentos y de verdad, gracias también por habérmelos dejado hablar y volver a conocer tus letras. Gracias. Gracias, Tania. Muchas gracias, Tania. Bueno, a continuación quiero presentar a un amigo, a Víctor Gripoli del Uruguay. Él es artista plástico, docente de artes visuales, escritor. Ha publicado en físico y digital en diversos países de habla hispana. Es fundador de la editorial Solaris de Uruguay en el 2018, que es especializada en ciencia ficción, terror y fantasía. Y justo en estos días tienen una antología, Solar Flare, que ya está a punto de llegar al top en la plataforma de Lectu. Felicitaciones por eso, Víctor. Te dejamos a ti con las palabras. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer por esta invitación de estar aquí. Y bueno, voy a contar un poquito. ¿Cómo fue conocer la forma en la que escribía Carlos, ¿no? Desde aquí, desde el sur del continente? Fue como unir piezas de un puzzle, porque llegué a él por determinadas publicaciones, pero no conocía otras cosas, y por conversaciones de Messenger, de Facebook. Ahí entonces me contaban de él, de cómo había sido la trayectoria, y ahí entonces pude ir armando todo el panorama. Tania estaba hablando hace un ratito sobre el horror de estas letras, pero también es horror que se transforma en placer. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno ya se va adentrando en el género y lo empieza a conocer, puede sentir esa sensación de horror, miedo, y llega un punto cuando encuentra determinados relatos, con los años que uno el que le da placer leer esos relatos. Yo creo que ese placer supera el miedo. ¿Qué es lo que pasa con algunos de estos cuentos de esta recopilación? Yo aquí me anoté algunos nombres, por ejemplo, Tan denso como una cruz invertida. Me encantó, primero también porque tomaba muchas cosas del heavy, que en diferentes momentos musicales y descripciones de grupos y de discos, que a mí me llegó bastante por estar metido aquí en la movida, y muchas veces queda separada la parte musical de los cuentos de terror, y hay varios momentos, porque también en otro de los cuentos
esa mención a Kiss, se vuelven a nombrar letras musicales, o sea, hay una gran influencia del metal desde su parte más oscura, que también se juega un poco con eso, ¿no? En la música, que va muy unido a este tipo de literatura también. Hay otro punto que es muy importante, que en la relectura del libro le puse énfasis. Aparecen varias veces personajes LGBT, personajes trans, en el cuento que relataba Tania, donde llega ese gobierno y cómo se persigue, y creo que está muy bien tocado el tema y su abordaje. Capaz que en estos momentos, en otro tipo de literatura, se busca una reivindicación y un montón de cosas, pero en varias partes del cuento no va por ese lado. Se va a la perversión, a buscar otras cosas, que me imagino que un lector que no haya transitado, ¿verdad?, inmediatamente va a decir, wow, ¿qué está pasando aquí? Estoy por fuera de mi zona de confort. Ya nomás empezar con lo que estábamos hablando hoy del número de ejemplares de esta edición, ¿no? 666. Que el número de la bestia también se nombra, explica toda su historia en uno de los relatos. Y es importantísimo esos marcos históricos. También, como decía en el prólogo, algunas cosas de la escuela Lovecraft que se ven en los seres marinos, en esos grabados, en esas reminiscencias como de situaciones del pasado. O sea, hay diferentes hilos conductores que se van uniendo, entrelazando, es muy diverso. También está todo el tema del homenaje del cine, desde Matrimonio con Hijos aparece Eric Estrada, Jerry Seinfeld, que a mí me gusta mucho, me río muchísimo con él, y verlo a estos personajes haciendo este rito satánico es fabuloso, es fabuloso. Tal vez las personas más jóvenes necesiten refrescarse con algún canal de estos que pasan cosas viejas para conocer los personajes de los que habla este relato. Pero cómo se unen esos puentes. Y también una cosa que es muy interesante es cómo en uno de los propios cuentos uno de los personajes tiene un libro de Carrillo. Entonces, ahora está muy de moda hablar de múltiples planos, multiversos, y en un momento yo me sentí eso, ¿no? Como que había otro como universo paralelo donde esas historias de Carrillo podían ser reales, o hasta podría ser este mismo, ¿no? Vayan a saber. Pero plantea como una intertextualidad que da mucho que pensar. Son muy variados, decíamos, se habla el tema del castigo, también hay un tema tabú que es la figura infantil, que se toca sin ningún problema, desde descuartizamientos, vejaciones, o sea, es como una especie como de frontera final, a veces se pone, que aquí se aborda sin ningún problema, y está perfecto. No tenemos que caer en ningún tipo de tabú, y pensar, volviendo a lo que más o menos hablaban ustedes, de cómo son esos escalones de qué es más literatura o no, eso acá es una planadora que pasa por todo arriba. Y como pasa por todo, se transforma en esa literatura prolija. A mí me parece también el orden, la secuencia de cómo están puestos los relatos está muy interesante, cómo están elegidos, es muy fácil de leer. La relectura que le hice hoy para poder hablar un poco se hace volando. Entonces funciona estupendamente.
Hay cuentos que van desde Cthulhu hasta Eternum, algunos que yo nunca había leído. Funciona muy bien y les recomiendo que se hagan con su copia en físico, que la van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Bueno, a continuación, y continuando con la noche, quiero presentarles a Gabriela Arciniegas de Colombia. Ella es narradora, poetisa, es graduada en literatura en la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en docencia universitaria en la Universidad del Bosque, magíster en literatura latinoamericana, miembro del PEN Colombia, ganadora del premio Ediciones Embalaje de poesía femenina, publicó en poesía Sol Menguante, Aguaré, Lesiones de vuelo, en novela Rojo Sombra, cuentos, 13 relatos infernales, Bestias, cuentos del Café Flor, Infestación, Las formas del aire, ficción cuántica, y recientemente participó también en la antología dismórfica de Pandemonium Editorial. Quiero dejarles a continuación con Gabriela Arciniegas. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a Tania también, a la editorial Pandemonium, por invitarme y por permitirme conocerlos realmente, porque para mí ha sido un agrado poder conocer personas que están como en esta misma locura. Por supuesto, gracias a Carlos por este libro tan maravilloso que me ha permitido conocer también. Voy a empezar con lo siguiente. Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, numquam suade givana, sunt mala quae libas, ipse venena vivas. Esto es lo que no podemos pronunciar si queremos leer aquello, porque solo se pueden leer sus páginas estando endemoniado. El título del libro, Códice Infame, ya nos dice en primer lugar que estamos entrando en el antiguo terrorífico, pero verdadero. Y que, ya que los códigos se hacen en la masacre, la resistencia por la magia, el héroe retorcido, el terror latino no es ficción. América nació entre exorcismos en latín, conjuros en Shipibo y Muisca y confrontación de tabúes europeos con tabúes. El epígrafe del prólogo de Hernando Honorio, el fragmento de Edmund Burke, el terror es la emoción más fuerte que se pueda sentir, nos advierte de una verdad. El terror, por ser la emoción más intensa, es la emoción que todos buscamos. Como ya todos han hablado un poco de las generalidades, me voy a centrar entonces en el primer cuento, que es tan denso como una cruz invertida, donde podemos encontrar elementos como los siguientes. Las notables referencias aquí de metal, como ya lo habían dicho otros, pero que también tienen una relación con lo mítico y místico, muy al estilo, por ejemplo, de Nile, que no se explotan lo suficiente en el género terror de Latinoamérica y que me parece un acierto que hay que rescatar. La presencia del latín, como ya lo habíamos visto, los tratados académicos, los términos como el Lovecraftiano Magnum Innominandum, el tema de los números, que me parece también un acierto muy interesante, el 3, cuya suma cabalística da 9, la multiplicación da 21 y da 3, el 13, la apropiación del género, de lenguas indígenas como Yamé Tócoro, que significa sapo de la oscuridad, letras en Shipibo, hablar de los escasos pero importantes grupos de lenguas indígenas, que me conecta a mí, por ejemplo, con un grupo de metal colombiano que se llama Muisca Fuchunzúa, que cantan en Muisca, que es también una forma de apropiación de las artes desde lo latinoamericano y que debería ser más difundido. Los títulos del famoso disco, como Non Draco Sit Mihi Dux, como parte del exorcismo que había mencionado al principio, el título que dice cruz invertida asociada con el anticristo, pero que en realidad es la cruz de Pedro, quien traicionó a su amigo 3 veces en un ataque de cobardía y que luego la iglesia se funda en Roma, patria de quienes habían matado al fundador,
la referencia a otros géneros de música que no son solo metal, pero que sí tienen un trasfondo ocultista, que yo cuando estaba leyendo el cuento terminé leyéndolo con música de fondo, con estas canciones de música de fondo como Walpurgis, que no la conocía, de Shiver, pero que a su vez es un cover de Ripken Walpurgis de Procol Harum. Las características familiares del personaje a quien está buscando el protagonista, Tokoro o Daniel, la condición genética que tiene y el hecho de que su abuelo siempre comiera peces crudos que tenía en un balde, ¿no? Como una cuestión muy mítica y muy de la antigüedad, como no sé por qué pensé en el rey pescador o rey tullido del ciclo artúrico. Me pareció muy interesante eso, no sé, más tardecito cuando pasemos a las preguntas tal vez él me pueda responder de dónde salió esto. El tema de la transmutación carnal a través de la música, como los mantras y otros géneros mágico-místicos de declamación que enlazan las raíces de la medicina, la religión, la magia. El clímax conceptual del cuento, que es el título que el personaje piensa incorporar en el concierto, es tibi magnum innominandum signa stellarum nigrarum et buffaniformes sadoque sigillum, que está en este grimorio muy Lovecraftiano, pues, y que además pues conduce a un desenlace inesperado que no, para no hacer spoiler, pero en conclusión, por todo esto, que son como cosas que además pillo al vuelo, pero está mucho más lleno de otras y de mucha más pulpita. Este libro, ejemplificado a través de este cuento que acabo de exponer, es para varios niveles de lectura. El que busca asustarse, el que busca hermanarse con los géneros musicales y los autores literarios que están mencionados, y el que es más académico, que disfruta todo lo anterior, pero que también quiere meterse más a fondo y sacarle más jugo al cuento, ¿no? Estriparlo y sacarle todos los jugos gástricos y demás. Así que es un libro que vale mucho, mucho la pena. Pues yo hablo solo de un cuento, pero todos los cuentos, cada uno tiene su propia naturaleza, quintesencia, que vale la pena escudriñar. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Gabriel. Y bueno, vamos a continuación a seguir con el invitado principal de la noche. ¿Qué decir de Carlos Carrillo Mora? Él es magíster en finanzas y licenciado en economía. Es autor del libro Para tenerlos bajo llave, libro de cuentos que se encuentra en su tercera edición. Es un libro considerado un hito en la literatura del horror grotesco en el Perú. Algunos de sus relatos fueron adaptados para cortometrajes y puestas escénicas. Entre los años 2007 y el 2020 ha publicado cuentos en las antologías Abofeteando un cadáver de Bizarro Ediciones, Horrendos y Fascinantes, antología de cuentos peruanos sobre monstruos de Ediciones Altazor, Tenebra, muestra de cuentos peruanos de terror de Torre de Papel Ediciones, Horror Bizarro, antología de la literatura grotesca, Horror Queer, Cerdofilia, cuentos malsanos de cerdos, El monstruo del humano y manuscritos de Relly, antología tributa a Lovecraft de autores peruanos, Nictofilia 2, Nictofilia 3, Doctor Steampunk, todos ellos de la editorial Cthulhu. La revista Eternum 2, Héroes y Santos, la revista Eternum número 3, Juegos Mamacabros, de la editorial Eternum, y en Dismórfica, Letras Descarnadas de Pandemonium Editorial. Y recientemente en Somos Zombies, de Ediciones Altazor. Quiero dejar con ustedes a un amigo, que me precio de decirlo, Carlos Carrillo Mora. Adelante, mientras admitimos a Gonzalo de Rosario, que menos mal acaba de llegar y que después tendrá la palabra. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a Tania, Gabriela, Fernando y Víctor. Muchas gracias a Pandemonium por esta oportunidad de
encontrarme con una segunda colección de relatos, esta vez de los más recientes, de los que ha salido en 2016, y justamente sales un poco de cómo nace el código, ¿no? No sin antes mencionar, por ejemplo, algo que me llamó la atención cuando mencionó Fernando, si yo soy que podría ser un escritor realista, me sonó un poco a este relato de Lovecraft del modelo de Pigman, donde Pigman también lo relacionan con un pintor realista a pesar de todos los demonios que él grafica, pero bueno, ahí ya todo el mundo lo ha leído, todo el mundo lo conoce, al final había realmente, él pintaba lo que veía en su sótano, ¿no? Ha visto pues, ese tema del placer y el terror, el horror, cómo se mezcla, ¿no? Me sonó un poco a Chris Barker con lo que es el Hellraiser, ¿no? Bueno, a Tania ya me hizo ya vamos a comentar el cuento que tanto le gustó, porque en un momento lo voy a comentar por una anécdota. Y Gabriela, es justamente lo de la medalla de San Benito, ¿no? Lo que dice ahí es, en el cuento, ¿no? El cuento mío es Graco Sit, más bien significa que el dragón o el demonio sea mi luz o mi guía, ¿no? Que es lo inverso a lo de la medalla de San Benito, ¿no? Entonces, decidieron comentar cómo surge el códice. Bueno, yo escribí, bueno, un libro que es para tenerlos bajo llave hace muchos años, salieron algunas ediciones, la última y tercera edición fue en el 2007, y bueno, incluso antes de eso yo había estado con una prolongada, digamos, sequía literaria, y y la sequía literaria le dio al trabajo convencional, a la falta de tiempo, ¿no? A una serie de razones, y fue a fines del 2016 donde me animé, ¿no? Justo que recibí una invitación para participar en Microfilia 2, el dossier de horror erótico de Editorial Cthulhu. Entonces ahí dije, bueno, me voy a animar, tenía alguna idea en la cabeza, algunas ideas sueltas por ahí, y igual me sentía un poco oxidado. Entonces invoqué a Glaconayue para hacer una colaboración manos sobre la base de este diagrama inédito que tenía guardado hace unos años de una suerte de vampiro, una mezcla de un vampiro del sudeste asiático con una leyenda que tenemos acá en los Andes, en el Ande peruano, de la cabeza de la bruja, ¿no? Que es una cabeza que huele. Entonces, de esa manera me animé a participar cada vez más ya en siguientes convocatorias, ya sea de Cthulhu, de Eternum, un Torre de Papel y Altazor, entre otras, ¿no? Ahora bien, no todas estas convocatorias fui seleccionado, o a pesar de haberlo sido, hubieron demoras, entre ellas por la pandemia, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionó, lo que mencionaron en la introducción, lo que mencionó en la introducción Hugo, ¿no? En esta cartografía de Somos Zombies. El cuento en realidad ya lo tenía listo para el Halloween del 2019, y sin embargo no se publicaba. Después vino la pandemia y dije, bueno, no se va a publicar. Y cosa curiosa, se publicó prácticamente en paralelo con el Códice Infame. Otro ejemplo fue justamente el cuento que mencionó, Unidos en la Gloria del Señor. Yo le envié una convocatoria que se llamaba Pesadillas, volumen 2, de Editorial Apogeo. Eso fue en el 2018, en abril. Y la persona que me invitó, me dijo, mira, participa, que estamos esperando, nos faltan relatos, queríamos contar contigo. Y me dijo, la idea es que escribas sobre algo a lo que tú le temas en particular. Entonces, a los 2 días me quedé pensando, y a los 2 días hablo con esta persona y le digo, ¿sabes qué? A lo que yo le temería sería, ¿no?, a la conversión al cristianismo impuesto por una sociedad inquisidora. Y en esa línea desarrollé el cuento, ¿no? Así nació el cuento. Y bueno, recientemente me enteré, pues justamente estaba buscando las conversaciones en el chat, justamente esa es la línea que le dije en el chat a esta persona. Recientemente me enteré por Tania que esta publicación era para lo que es el plan lector acá en Perú, o sea, las obras se distribuían en los colegios, en primaria. Entonces aparentemente el cuento, digamos, estaba un poco fuertecito, como suelen decir, para ese público objetivo. Y así, con ese recorrido, uno que otro cuento inédito,
¿no? Tuve a la mano estos 15 cuentos que estuvieron escritos entre el periodo de octubre de 2016, para ser exactos, y noviembre de 2019. Y ahí surge la idea de este segundo compilatorio de cuentos, y tuve una oferta para ello, con un título preliminar, que justamente era el cuento que le gusta a Gabriela y a Víctor también, fue tan denso como una cruz invertida, una idea de carátula basada en ese título y un índice muy similar al actual, ¿no? Salvo que el actual incluye 2 cuentos adicionales, que son La Marcha de los Ponzoñosos y La Cofradía del Babero de Satán. Bueno, llega la pandemia al Perú y a fines de marzo me comunican que ya no van a poder el libro planeado y que no hay problema si yo deseo seguir con la publicación en otra editorial, que les daría mucho gusto que salga a la luz. Y es así como surge la editorial Pandemonium, con una primera edición en ebook, pero ahora va con la edición impresa como debe ser, ¿no? De hecho, acá está impresa una edición de lujo, ¿no? Que tiene su doble tapa, ¿no? Y a diferencia de la edición del libro, hay una foto del autor como debe ser, no como la que sacó Hugo del internet, y para colmo de un currículum, porque es algo interno y una pose media rara. En base, esta foto la tomó mi hija Karen, entonces está todo en familia, toda la infamia va en conjunto, ¿no? Ahora también, como les comenté, hay algunas anécdotas más, ¿no? Inicialmente en esta primera idea de hacer el compilatorio, que se frustró con la pandemia, el título acordado era Tan denso como una cruz invertida, que también es uno de los cuentos que me gustan más, y Otros cuentos infames, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia, no? Yo voy con esta idea, primero tenemos un grupo de 4 personajes que se llama El Aquelarre, y ahí todos los comentarios sean que muy, muy largos, acuérdate, para tenerlos bajo llave, incluso para tenerlos bajo llave, algunas veces le dicen bajo llave, entonces, bueno, dije, bueno, es una opinión. Luego, el comité editorial de Pandemonium opinó en ese sentido. Ellos querían una opción que se barajó ahí, fue cuentos infames, pero a mí no me gustó porque la relacionaban de alguna manera con cuentos malévolos del escritor peruano Clemente Palma, que me parece mucho más de terror psicológico, suspenso, entonces dije, no, por ahí no puede ser. Otra que se barajó fue Una última perversión y otros cuentos infames, que a mí me gustó, solo que esta vez sí realicé una consulta acá en casa y en estas consultas hicimos ya algo directo, que sea infame y que lleve el códice, ¿no? Para ponerle esa connotación de algo, de un texto, de un contexto, no necesariamente sacro, ¿no? Pero mezcle con lo supernatural y el exorcismo y todo lo demás, ¿no? Y así nace el título de cuento. Ahora, para la carátula, ya ahora sí con Hugo discutiendo seriamente, hasta donde se pudo, comenzamos a ver qué podía ir con el códice y vimos esta ilustración de un artista de California que se llama Jorge Mascarenjas, se llama La Visita, ¿no? Y el original es en realidad sale la chica parada de frente a este umbral y hay un par de manos que la jalan, ¿no? Entonces dijimos, vamos a recrear esto. Hugo es magistral siempre ha sido magistral en estas recreaciones. De hecho, ha tenido algunas carátulas que al final no vieron la luz porque hasta en ediciones de terror lo censuran al hombre, ¿no? La primera vez que vi un trabajo de Hugo fue en Ictofilia 2 justamente, que cuando lo ponían a veces el Facebook también lo censuraba porque era una apología de violencia contra la mujer y es X, Y, Z. Bueno, entonces dijimos para recrear esta carátula y claro, ustedes ven ahora la carátula, ¿no? Y sale la modelo en realidad en cuclillas y con las manos acá alrededor. ¿Qué es lo que pasó? Que en un momento, si no me equivoco, en la sesión él está haciendo la modelo parada con las manos, pero ella se agacha para recoger algo y ahí Hugo dice, esa es la pose, eso es lo que tiene. Yo coincido con él y así quedó la carátula, ¿no? Por ahí
Víctor mencionó el tema del índice, y justamente el índice tiene algo ahí, inconscientemente haya sido eso. A mí, a mí me queda la idea de un set list de un concierto, ¿no? Entonces, donde tú tienes tus a la apertura y al cierre, ¿no? ¿No? Puede ser, por ejemplo, Slayer, ¿no? Hablen con Eye of the Dead y terminan con Raining Blood, ¿no? Por ejemplo, y en el medio están todos los demás. Entonces, más o menos, esa fue la concepción inicial, ¿no? De ahí tal vez por eso te queda esa idea de por qué se hizo así, ¿no? Entonces, comenzaba con los, digamos, algunos de los hits y terminaba con también un peso pesado, ¿no? Y bueno, para no continuar, para no aburrirlos y dejar tiempo para las preguntas, iba a contar una anécdota curiosa, justamente de un cuento que se llama Los Juegos Impíos. Por qué es curioso? Porque esto presagia de alguna manera esta nueva relación con Pandemonio Editorial. Pues cuando lean el cuento, fíjense que el personaje femenino, que es una anfitriona, es una mujer que usa una máscara de gato que no cubría sus delgados labios, y el personaje principal, que usa una máscara de Doctor Plaga. Solo para dejarles la inquietud, Hugo se dedica en sus tiempos libres a hacer máscaras de arpilleras, ¿no? Entre ellas muchas del Doctor Plaga, y en un cumpleaños de una señorita que se encuentra acá y que no vive en Colombia, le regaló una máscara de gato. Entonces, ahí está, la profecía realizada, ¿no? La profecía realizada y digamos, pues, nuevamente, graco sit mihi dux, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y no porque haya llegado al final quiere decir de que sea menos importante, al contrario, yo lo considero además un gran amigo, un miembro de la Aquelarre, como mencionó Carlos Carrillo en su momento. Eh, Quisiera presentarles, antes de pasar esta suerte de preguntas, ¿no? A Gonzalo de Rosario. Gonzalo de Rosario es trujillano, es periodista cultural y docente de literatura. Además, es máster de literatura comparada y estudios culturales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es autor de los libros de narrativa breve, Cuentos para quemarse, Los Social Stones y Mishki Stories, ¿no? Así como la novela corta Vente en mi muerte del 2012, que es considerada la primera novela zombie aquí en el Perú. Además, últimamente he escrito los libros Pave Pavas y Caleta. Quiero dejarlos con Gonzalo de Rosario. Adelante, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos en esta nueva grabación de la presentación de Carrillo. Realmente un honor que me hayan invitado acá, ¿no? Hugo, Tania, y obviamente con Carlos, ¿no? Que los últimos años, del 2017, por ahí en adelante, que hemos estado pues, prácticamente en casi en muchos eventos, en todos los eventos que han habido en todas las ferias, presentando ahí temas de terror y horror, y realmente un honor, ¿no? Un aprendizaje siempre constante con Carlos, ¿no? Con Hugo, etcétera, ¿no? Con la literatura esta de este género tan extraño que es el gore, el grotesco, el horror erótico, ¿no? Y más o menos por ahí es lo que yo quería un poco comentar, ¿no? En cuanto a los cuentos de Carrillo, me acuerdo que la primera vez que nos conocimos me regaló este libro, intercambiamos, ¿no? De Cuentos para quemarse, y Carrillo me dio acá el Para tenerlos bajo llave, ¿no? Que era un título de un libro maldito, ¿no? Que había circulado de manera legendaria por diferentes librerías, y los habían votado, y había habido todo un escándalo, y obviamente no, siempre me había preguntado cómo era este libro, pero igual, desde el momento me dio miedo, y, y obviamente sabía que cuando lo iba a leer me iba a pegar, y eso es lo que pasó. Encontré mucho horror erótico, mucho humor negro, y digamos muchos temas viscerales que por lo general no se tocan tanto, ¿no? Yo sentía que la literatura de terror en el Perú era todavía muy zanahoria, ¿no? Siempre era como que apelaban, creo que a temas más que todo clásicos, ¿no? El fantasma, como decía Carrillo, el suspenso, pero no había algo descarnado, ¿no? No había algo, pues, destripamientos, mutilaciones, no había
porno, no había nada realmente que diera miedo en sí, en el siglo XXI, ¿no? Hasta que aparece este libro, ¿no? Y creo que con Carlos tuvimos una rápida, una pegada, porque creo que compartimos ciertas similitudes en estilo y en gustos literarios, ¿no? Por ese lado. Entonces, Códice Infame, digamos que vendría a representar ya esa confirmación, ¿no? De aquel Carrillo que la gente le gusta, ¿no? Que el Carrillo que realmente daba miedo. Pero la diferencia es que, obviamente, acá vienen todos los cuentos que han salido publicados en todas las antologías, que la mayoría de gente puede, quizás un coleccionista por ahí habrá tenido, pues, todas las antologías de Cthulhu, ahora las de Eterno, las de Pandemonium, ¿no? Las de Tenebra. Y obviamente en un solo libro vamos a poder encontrar esto. De este libro, uno de los cuentos que más me vacila, y que creo que es ya un clásico, es el que apareció en Horror Bizarro, que se llama Retretis Bacillus, ¿no? ¿Y por qué me interesó mucho este cuento? En primer lugar, porque combinación del humor negro con el terror grotesco, ¿no? Carrillo puede hacer que un water te dé miedo, ¿no? O sea, que un monstruo emerja del desagüe y coma pues a alguien, ¿no? Em, y eso obviamente no solo que te dé miedo y asco, sino que a la vez te pueda dar risa, ¿no? Y a la vez también un sentimiento como de venganza, ¿no? O de reivindicación, porque em, quienes son aniquilados ahí son pues unos padres maltratadores, ¿no? Ante un niño al que no le dejan leer al mismo Carrillo, ¿no? Y ahí hay un juego intertextual que me parece muy interesante también, con respecto a que a veces mucho se podría decir que la literatura de terror o la literatura de género, sobre todo en un país como el Perú que tiene este yugo realista, ¿no? Este muro de realismo, hace pues que mucha gente de manera equivocada, incluso ahora, siga pensando pues que la literatura de terror o la literatura fantástica, la literatura de ciencia ficción, de género, es una subliteratura, ¿no? Yo creo que eso queda confirmado que no, pues, ¿no? Que particularmente no, digamos que Carrillo pertenecería o pertenece a una de las cotas clásicas, ¿no? De la literatura. Y se nota las grandes lecturas que he tenido, ¿no? O sea, Lovecraft, King, y sobre todo estos autores gore de los años 80, 90. Eh, Luego de esto, hay otro cuento que me interesa y que creo que también, un par de cuentos más que también salieron en una antologías, que es No me gusta el horror ni el gore visceral, que creo que es uno de los magníficos, uno de los cuentos. No me gusta el terror y el gore visceral, que creo que se apareció en horror queer de Cthulhu, ¿no? Que habla, y eso es algo bien bacán, ¿no? Que la heteronormatividad tampoco está, digamos, muy ligada necesariamente a, a- a la obra de Carrillo. Quizás en Para tenerlo bajo llave, quizás más, ¿no? Eh, pero en este Códice Infame, respondiendo al 2020, a este año, a este siglo ya, porque digamos que esto es sacado en este siglo XXI, ¿no? Oficialmente, eh, pues encuentras personajes LGTB, ¿no? Encuentras personajes trans. No sé cuánto de terror, o sea, de lo que se ha escrito últimamente, de lo que se ha publicado, eh, presenta personajes pues LGTB, ¿no? En este caso es un trans, ¿no? Una pareja trans que retomando un poco el clásico tópico del muñeco, ¿no? Hace recordar como que a Hoff, el hombre de la arena, ¿no? Con Olimpia, esto de los autómatas. Aparece en este caso, pues ya en el siglo XXI, una mujer trans que al no poder tener, eh, ¿no? Cifra todo su amor en muñecos, ¿no? Muñecas. Y ahí combina, creo que es uno de los cuentos de manera psicológica mejor trabajados, ¿no? ¿Verdad? Porque realmente da miedo esa parte, ¿no? De que esta persona pues, se obsesiona por tener hijos y le atribuye ese cariño, ese amor a estos muñecos, cuando su pareja, al parecer, pues un homosexual activo,
es obviamente no concibe pues, esta idea y termina pues ahí suscitándose todo el problema. Lo mismo pasa con el aroma de caldo de la abuela, ¿no? En donde también aparece otro personaje, bueno, un periodista que está en búsqueda de un travesti del centro de Lima, y al final termina pues, eh, siendo la cena de una señora, de una abuela. Ahí empieza el canibalismo, ¿no? Creo que eso aparece en Horror Pizarro, si no me equivoco. No, en El monstruo de lo humano, ¿no? En esa antología. Eh, y ese cuento sí me parece el más, al menos técnicamente, el más, digamos, gore por gore, ¿no? O sea, muerte por muerte, simplemente, ¿no? O sea, comienza diciendo, ¿qué va a pasar acá, no? Siempre el caso de Carrillo combinando ese erotismo, ¿no? Creo que es otro factor, el porno, el erotismo, lo descriptivo, lo visceral, lo explícito, lo genital. Y un poco para terminar esta parte de este comentario, me hace recordar mucho, obviamente, y esto es algo que también quiero adelantar, es el tema de lo que sería el horror posmoderno, ¿no? O sea, ya buscar no dar miedo necesariamente con un vampiro, o con un Frankenstein, o con un Drácula, o con un hombre lobo, sino, como en el caso de este cuento, que es uno de mis favoritos, si a 13 le quitas 4 tienes 9, es donde aparece pues un adolescente pedófilo, ¿no? ¿No? Que es algo que es un monstruo ya que podría estar pues, en la casa de cualquiera, ¿no? Digamos, ya pertenece a estos horrores de actualidad, ¿no? En ese sentido, es la obra de Carrillo es totalmente moderna, posmoderna, actual, ¿no? Digamos, para el Perú, para un país todavía conservador y netamente ultracatólico y esto, pues los temas demoníacos, temas satánicos, temas de pedofilia, temas de porno, eh, eh, creo que eso es lo que pueden encontrar en la obra de Carrillo y eso es de las cosas que más llama la atención y que creo que por eso no es como decían las obras de las tradiciones de salsa verde, ¿no? De Ricardo Palma, no es apto para mojigatos, pues, ¿no? De algún modo, 100 años después de las tradiciones de Ricardo Palma aparece, pues, un siglo después o más, aparece este Códice Infame, ¿no? Y qué otro año que tan fatídico para el Perú y para el mundo, 2020 tan infausto, qué otro mejor año para que salga el nuevo libro de Carrillo, ¿no? De esperar el libro de Carrillo, ¿no? Todo se conjuga acá. Y una felicitación realmente para la portada, para el acabado de lujo, tiene incluso su separador, todo muy proyectado sobre todo en el mercado internacional, ¿no? Creo que para la gente de otros países que lean a Carrillo, van a encontrar pues realmente calidad en esta obra y una felicitación nuevamente aquí a Fandemonium, a Hugo, a Tania, a Carlos y al panel que está acá presente, ¿no? A Víctor, a Gabriela, a Fernando, realmente habla de respeto que se le pueda tener de Carlos, ¿no? Y un honor estar acá. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, en esta sección de preguntas, me gustaría comenzar yo haciéndote una pregunta, Carlos. En estos tiempos en los que todo es políticamente incorrecto, donde prácticamente no se puede decir nada sin que a otra persona le ofenda, eh, la literatura que nos reúne, me incluyo porque me gusta mucho, me apasiona mucho esa literatura que no se casa con nadie, que llama al tabú sin que exista, en una sociedad limeña y peruana en general, hasta la latinoamericana, ¿no? Tan pacata y tan doble moral y con más de dos discursos al mismo tiempo, ¿cómo se inserta el Códice Infame en toda esta coyuntura que te describo, ¿no? Inserta como debe ser, ¿no? En dar la opción de abrir los ojos a los que la están cerrando a esta generación de cristal como la que has mencionado, ¿no? Tiene,
en toda manifestación artística, ya sea literaria, pintura, gráfica, todo debe tender justamente a llenar los temas, ¿no? Y a desarrollar lo que tú sientes por dentro. Yo diría que sí, es posible que cada vez encaje menos, pero justamente eso es para seguir perturbando, como creo que mencionó Fernando. Sí, ¿quién desea hacer una pregunta? De repente tú Fernando. Sí, Carlos, al momento de leer tus cuentos, se nota un gran trabajo de investigación y una lectura de otros textos que han servido para poder crear los tuyos. Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los textos que has visitado al escribir estos cuentos, ¿no? ¿Cuáles son estas lecturas que te han servido para poder formar el códice? Ok, Fernando, empecemos porque cuando era niño, no sé, de 7, 10 años, comenzó a interesarme la mitología porque tenía estos textos, no me acuerdo si era una editorial mexicana, Novaro, que se llamaban Joyas de la Mitología. Y básicamente eran griegas, pero también salió unos textos mayas. Entonces de ahí evolucioné, pasé a secundaria y tenía más acceso a información. Comencé a consultar directamente los textos y en todos estos temas de los ya, paganos, ¿no? Y entras a los rituales de fertilidad, ahí yo te podría mencionar como un texto clave ya posteriormente a La diosa blanca de Robert. Y ahí tienes bastante información de los arquetipos, ¿no? Y después, curiosamente, paralelamente, perdón, leyendo a Lovecraft o leyendo a Arthur Machen, es esos temas y comienzas a investigar un poquito más. Entonces, por ahí te podría decir, es Graves, ahí también la rama dorada, ¿no? Y poco a poco vas moviéndote en lo que quieres buscar. Para algunos de los cuentos, creo que se mencionó por acá, el de Manifestación de la Bestia, que hay algunos personajes del bestiario de criaturas fantásticas andinas, también las saqué de los pocos textos que hay de estos personajes. O en el caso de tan denso, me bajé un diccionario chipivo, ¿no? Para un poco meter los diálogos o las palabras, ¿no? Entonces, estoy agarrando textos dependiendo de dónde estoy, pero en la parte de los ritos, en la parte de esto, yo creo que la piedra angular fue la diosa blanca de Robert Grace. Bueno, de repente tú, Tania, puedes continuar. Sí, hace un tiempito en la revista Moloch, dijiste, Carlos, que tu ejercicio literario era ponerte más bien al lado del victimario y no de la víctima, ¿no? Explicar un poquito eso o expandirlo un poco. Ok, sucede que en algunos foros muchos hablan se escribía terror de horror, volver al tema del miedo, el primigenio, el que te sientes la víctima, acosado, ¿no? Entonces, cuando tuve este diálogo en la revista Moloch, yo más bien se me ocurría, y es parte del humor negro que algunos han tratado acá, ¿no? Pero ponerme más bien en el otro lado, yo soy el que voy a hacer esto, y yo soy el que va a ocasionar el temor al otro, y cómo me puede divertir eso, ¿no? Entonces de ahí va surgiendo el tema, ¿no? No me pongo tanto en que me da miedo, sino lo que yo quiero que le dé miedo al otro. Por eso hablaba de ponte en el lado del victimario y no te pongas en el lado de la víctima, que parece que algunos lo han mencionado en algunos foros o talleres a los que a eso. Sí, Víctor, adelante. Listo. Carlos, la pregunta viene más por el lado de saber si hay alguna especie de ritual para crear estos relatos, ya sea un horario específico, un lugar, una habitación de la casa, con música de fondo, sin música. Hay gente que tiene un estudio, otros que se llevan un blog de notas hasta un bar, una plaza. ¿Cómo es ese Proceso. crisol de donde surgen? ¿Cómo es ese proceso?
No, yo siempre tengo una nota ahora con el celular donde se me ocurre algo y lo anoto ahí y después lo transcribo de todas maneras a una esto de notas que tengo en mi estudio. Y de ahí es cuando me busco un tiempo. Lo que sí necesito es tiempo, ¿no? A mí no me gusta, ya, ¿sabes qué? Me agarro 3 horas, comenzar a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. La música, en ese momento sí no escucho nada, solamente estoy concentrado en el desarrollo de las ideas que ya he venido apuntando de poco en poco, ¿no? Por ejemplo, como les conté de Cuentos de Estados Unidos, ¿no? Cuando hablé con una persona se me ocurrió esto, ¿qué es lo que más temes? ¿No? el que me forcen al cristianismo, ¿no? Ya, quedó la idea, apunté. Después cuando ya, como tengo que escribir el cuento, entonces comienzo a pensar, veo una película, estoy escuchando música y si me viene algo, lo agarro y esto va ahí acá y ahí está. Pero para armar el cuento sí lo doy tranquilo. De alguna manera, sí, recordando a Bukowski, ¿no? Bukowski decía que él escribía sobrio, ¿no? También, ¿no? O sea, la primera la hacía ebrio, pero para corregirlo la hacía sobrio, yo lo hago sin música. La música me inspira bastante, pero en el momento de aterrizar, sí estoy en silencio y encerrado en mi... Ese es el ritual. Una hora exacta, no, pero generalmente, aunque les resulte curioso, es más diurna que nocturna, ¿no? En nocturna más bien estoy buscando mi inspiración, ya sea en una película, en una música, como tú dices, ¿no? En estar recorriendo los bares, ¿no? Y, ¿no? Ya después al día siguiente, al mediodía, en la tarde, ya ahí sí me dedico a tiempo, ¿no? Espero que por ahí haya ido la pregunta. Gabriela, de repente tú nos puedas acompañar con una pregunta. Sí, te iba a hacer la pregunta sobre la presencia del chipío, pero ya lo contestaste. Pero te quería hacer una pregunta sobre que pues más que todo está en este cuento primero, pero que también está un poco regado por los otros, esta cuestión del sonido relacionado con el poder, ¿no? No sé de dónde viene esa vena, digamos, como esa intención de incluir el poder del sonido y la palabra en tus cuentos. Gracias, Gabriela. En Tan Denso, la idea surge, bueno, ah, yo trabajé en el Banco de la Nación muchos tiempos. El Banco de la Nación acá en Perú, que tiene sus agencias atrás del cerro, en la selva, en las fronteras. Entonces conocí varias de esas. Y siempre que pasaba por la zona de selva y veía unos sitios bien alejados y la sierra también, ¿no? En que te ponen la luz con horario, en que uno se pregunta qué hacen acá en la noche o cómo salen, ¿no? Entonces, le hice una similitud con algunas bandas de escandinavos que algunos de sus integrantes se dice que viven en cabañitas en los bosques. Entonces, por ahí comenzó el desarrollo, ¿no? Quisiera hacer una banda que esté metida así en las zonas más alejadas de la selva peruana, ¿no? El tema del sonido va por ahí, luego en un momento, esto tiene un poco de Eric Sam también, de alguna manera, ¿no? El sonido que te aturde, y el otro con un técnico, un ingeniero de sistemas que alguna vez, un ingeniero de sistemas, un ingeniero de sistemas que tenía un rollo religioso y quería convencerme de que el metal en general era dañino, y era dañino por lo que se menciona en el cuento, que las vibraciones te afectan ¿no? La parte de agua que uno está compuesto. Entonces, eso se me quedó siempre. Entonces, esas notitas que, como le mencionaba Víctor, voy tomando, entonces y de ahí surge ese tema, ¿no? A mí me gustó mucho lo que dijiste de cómo lo ves tú, pues esas son las diferentes visiones, pero yo surgió más de ese ingeniero de sistemas que me decía, oye, el metal te va a hacer un poco, entonces, de alguna manera eso lo desarrollé ahí, ¿no? Que el sonido te induzca a eso. También tiene que ver con una vez una propaganda hace mucho tiempo que leí cuando también de una banda nórdica que, la música fría de un asesino, entonces también transmití eso, ¿no? A la música que va creando este personaje que es el sapo diabólico, el sapo cornudo, ¿no? Y bueno, Gonzalo, tu pregunta, por favor.
a mí particularmente siempre me interesó el hecho de que la narrativa de Carlos no era una, o no es una narrativa, digamos, difícil de leer, ¿no? Eh, es muy ágil, tiene muchas imágenes, sobre todo las imágenes viscerales, ¿no? Maneja mucho los tiempos, me acuerdo, uno de los cuentos que yo más considero del primer libro, Llegado de los Carpatos, con todo este tema de vampirismo, de brujería, de retrato, de la pintura, que retoma tópicos clásicos, ¿no? De lo fantástico, decimonónico. Pero también eso por un lado, ¿no? Creo que mucho cuando leo los cuentos de Carrillo, a veces lo siento como si fuesen imágenes, ¿no? Tiene muchas imágenes, o sea, es como si estuviera viendo un corto, snuff, o algo así, ¿no? O una porno, tiene mucho facilidad con la que siento los cuentos de Carrillo, siento mucho el tema de Bukowski, ¿no? Estar Bukowski, esa forma muy clara, muy concisa de decir las cosas, eh, sin tanta verborrea, sin tanto poesía, de frente, directo, ¿no? Y aún así, dentro de toda esa estética gore, grotesca, hay mucho literario, es un estilo, ¿no? Y que apenas, por eso quería preguntarte cuánto del cine o qué tipo de ha influido en la obra de Carrillo, porque creo que la influencia no solamente en tu caso es literaria, ¿no? No solo es Lovecraft o Poe, o en el caso o Stephen, ¿no? Sino también el cine, ¿no? ¿Qué películas ha visto Carrillo? Y Carrillo en formación, quizás, no sé cuánto gore ha visto Carrillo, y qué películas podríamos ver también un poco para los que somos tus lectores, ¿no? Un poco para entender mejor tu obra también. Gracias, Gonzalo. Bueno, sí, tienes un punto ahí en cuanto a la parte visual, pero te voy a contestar la parte del cine, pero yo te diría que hay un caldo de la abuela un poco más, con más trocitos, con más suculento, ¿no? Sí, el cine es una de las vertientes, ¿no? De hecho, yo cuando comencé a buscar, por ejemplo, temas de terror, se retroalimentan, ¿no? Yo veía muchas series terminando la primaria de mención del Twilight Zone, ¿no? Pero había otras series y entonces ¿no? Entonces comienzas a buscar quién es Poe, quién es Lovecraft, ¿no? Y después en los 80, cuando ya secundaria, acá comienzan en los cines de barrios, pero no en los cines de barrio donde pasan películas comerciales, o sea, digamos los sectores A y B, sino en los CD, Malins en esa época, ya comenzaron a llegar todas estas películas en cine de barrio del gore italiano, ¿no? Tienes ahí a Fulci, tienes a Argento, ¿no? ¿Cómo se llama? Que hizo la película Antropófago, ¿no? Esa la vi en cine, ¿no? Y otra serie de películas, como por ejemplo Alice, Alice, ¿no? Que es una película bien rara, que tiene incluso unas partes tiene sus tintes pedófilos, si quieres, ¿no? Entonces de ahí puedes ir armando, digamos, el tema, ¿no? Eh, y varias películas serie B de terror americanas, o sea, ya me acuerdo una película con música de los Ramones que trataba del anticristo y y también hacía paralelamente el ángel Gabriel en mujer, ¿no? Son cosas rarísimas, ¿no? Pero aparte de esa amalgama de cine gore, como tú mencionas, o cine de terror, también es los Freddy Krueger, los Jasons, los Mike Myers, ¿no? También en la parte más comercial, eso sí los pasaban en los cines más de barrio, pero el barrio más bonito, si quieres. Eh, También hay un tema importante en la parte pictórica, tú lo has mencionado, para tenerlo bajo llave, a diferencia del códice, hay varios cuentos que mencionan pinturas. Y yo, normalmente retrayéndome a la época de primaria, bueno, yo tengo una tía paterna que estudió en Bellas Artes acá en Perú, en pinta, y yo ahí me la pasaba a veces hojeando sus libros de arte, libros antiguos de eso, ¿no? De arte, entonces pasabas por Rembrandt, por todo esto, pero en ese momento agarrabas y entrabas Goya, y después veías la quinta del sordo de Goya, a Saturno devorando a sus hijos, en el otro tono estaban los holandeses, estaba el Bosco, ¿no?
y el Bosco, claro, te salía una cosa así, y te ponen los detalles, ¿no? Y tú tienes 10 años y dices, ¿qué locura es esta, no? Entonces, todas esas cosas están yendo a hacer más espeso este caldo, ¿no? Tienes todas las referencias a la pintura, de hecho, acá atrás este mural, que es una recreación de Guido, ya lo conocí mucho después, ¿no? ¿No? Entonces tienes todas las pinturas que me llamaban la atención, ¿no? Y también ahí están mezcladas las pinturas mitológicas, ¿no? Época porque casi todos salían calatos en las pinturas mitológicas, entonces también me jalaba el ojo. Eh, y las películas, ¿no? Y las películas siempre me especializaba, incluso tanto he ido a ver películas de terror raras, que yo he dejado de ver cosas como Karate Kid. Yo no entiendo esta vaina que están dando ahora del Cobra Kai, ¿no? Porque nunca he visto ningún Karate Kid porque me negaba, no me iba a mi cine de barrio a ver lo más gore que pueda, ¿no? Y hasta porno, ¿no? Antes había porno acá también en cines, ¿no? Entonces, eso creo que con eso puedo contestar tu pregunta. Entonces, falta una pata, los cómics también. En la época del colegio se podían conseguir los heavy metal, no mucho porque teníamos un régimen restrictivo de importaciones en general, pero sí, el heavy metal, algunas de las historias también se te quedaban en el ojo, ¿no? Entonces mezclar las pinturas y el cine B. Y bueno, les puedo recomendar una película que conocí mucho tiempo después, que es la saga de Necromantic también, ¿no? Para no quedarnos, pero ya te mencioné Alice Sweet Alice, son de los 70s, Evil Speak, ¿no? Hay Fear No Evil, todo lo que es Fulci, ¿no? Hay un montón de material ahí. Y yo puedo dar fe de que Carrillo no es nada comercial. Hace unos años, no sé si recuerdas esa conversación en la cual hablábamos de si había visto alguna película de Tom Hanks y él se extrañaba, nos miraba a todos y decía, ¿Tom quién? O sea, no tenía ni idea de quién era Tom Hanks y lo molestábamos con este personaje de acá, con Wilson. De, y Ah, él y no había visto el náufrago. no había visto el náufrago. No sé. Y nada, bueno. Quisiera terminar esta. Sí, 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 Gabriela, disculpas, adelante. No, que me surgió una inquietud con el cuento del inodoro, porque Ya. resulta que en Colombia existe como la leyenda urbana, que no me queda claro si es una leyenda urbana o realmente sucedió, como pasa con las leyendas urbanas, pero que en un bar una niña se fue a sentar en una taza del inodoro y que le saltó una rata y tuvieron que llevarla al hospital. Entonces yo te quería preguntar si existe alguna leyenda parecida en el Perú o de dónde te salió la idea de escribir ese cuento del inodoro asesino. Ya, sí hay historias acá de que no te sientas y te sale una rata o incluso una serpiente, pero no fue por ahí en realidad, fue un cuento de Richard Matheson en que habla más bien de un televisor que te habla y sale una boca ahí. Entonces, esa imagen de ahí la fui transformando al inodoro, al inodoro hambriento. Inodoro hambriento. Ya con otros matices, como ha puesto, ¿no? Del niño, ya eso es todo mío, ¿no? Vale, Carlos. Carlos, una pregunta también. Creo que a ese caldo de cultivo de tu terror o de tu estilo gore que acabas de mostrar variopinto, ¿no? En cuanto a cine, en cuanto a cómic, en cuanto a pinturas. Creo que también se tendría que agregar, no sé si han hablado en esto, el tema de la música, ¿no? O sea, Sí, música. Me acuerdo que cuando creo que fue la presentación del Pava, si no me equivoco, ese mismo día coincidió con una banda, creo que te fuiste a ver un concierto de una banda metal que creo que sí. nunca había venido, algo así, que era la primera vez. O sea, ¿cuánto de esta estética metal, esa estética del rock, de estos temas oscuros, creo que eso también está en tu literatura, ¿no? Entonces Sí, estamos hablando de toda una amalgama de cuestiones que no necesariamente se remiten a la literatura, ¿no? Sino al arte en sí, general, ¿no? Creo que eso es algo muy positivo a rescatar en general, ¿no? es todo
un ecosistema ahí, ¿no? En realidad, te das cuenta que, bueno, a mí me gusta bastante el metal, pero tengo otros también, me gustan algunos Gary otros Glitter, géneros, ¿te pero, gusta? ¿ah? Gary Glitter, Gary claro, Glitter. Gary Glitter, sí. The Cramps también. Pero el tema es que, por ejemplo, ¿no? Tú lees Lovecraft y después, sucede que a los años varios que leen Lovecraft y hacen música y tienen canciones, o la banda se llama como algún dios Lovecraftiano, ¿no? Hay una retroalimentación, yo diría, entre el rock extremo y todo esto, ¿no? Ellos también se alimentan de cine gore, ¿no? Se alimentan de los mismos libros que tú lees y yo creo los libros, pero también se mezcla la música ahí, ¿no? Y claro, sí me acuerdo, claro, en ese momento eh, era una banda, era Terrorizer, se lo venía a Perú, sí. Entonces inmediatamente me fui para el concierto, sí. ¿No? Y claro, y de alguna manera, antes lo dije, ¿no? O sea, sí, escuchándome, también me motivan, me salen ideas, pero cuando escribo estoy en silencio. Claro, porque sobre todo la gente de la escena vinculada al metal te tiene pues como un ídolo, como Dios, ¿no? De hecho, en el primer disco, perdón, en el primer libro, lo asocian, pues, ¿no? Como a un disco, Sí. eso, sobre todo en la crítica, ¿no? Incluso viene con su disco, ¿no? Su música, Bueno, ¿no? un DVD, sí. Y también con el cine, ¿no? O sea, ya con eso completaría todo el círculo, ya, porque tus cuentos son incluso cortos también, ¿no? Entonces, muy bacán todo esto. Un golazo hubo, realmente. De todas Sí, maneras, pues, muchas gracias, matrimonio. sí, sí, siempre pensamos que con Carlos, bueno, y esto a manera de un corolario, ¿no? De un final. Nosotros ya venimos trabajando con Carlos desde el año pasado. De hecho, este año íbamos a sacar en el mes de abril, mayo, íbamos a sacar un libro de Carlos que no es el Códice, íbamos a sacar un libro de recopilación de cuentos y historias, relatos que escribió Carlos en el tiempo del colegio y en el tiempo universitario y inicios de la universidad, que Carlos tenía la costumbre de escribirlos en unos cuadernos, y que nos dimos el trabajo de transcribir cerca de 7 cuadernos, si mal no me equivoco, 7 cuadernos se transcribieron, y encontramos un Carlos Carrillo completamente preparado para sacar, para tenerlos bajo llave, y que muchas personas han tenido el gusto de ya leerlo, como por ejemplo Víctor, ¿no? Él lo ha leído, creo que Gonzalo también ha leído un poco del libro, y que esperamos que una vez que termine todo este tema de la cuarentena, de la pandemia y todo lo demás, de hecho vamos a imprimirlo y sacarlo, y si todo sale bien, pues en algún momento Carlos terminará ese libro tan famoso y que nadie conoce aún, que se llama Las aventuras del pitufo sodomita, que hasta ahorita solo es una leyenda urbana, aunque en alguna reunión de la que lo hemos tenido en la mano, pero no lo hemos inspeccionado todavía. Bueno, solo decirles que el Códice Infame ya se encuentra a la venta desde el día lunes, está en Ethereal Bookstore, también pueden verlo bueno, de hecho en Ethereal Bookstore ya está en su versión de libro electrónico ya desde hace un tiempo, está en Amazon, está en Lectu, está en Google Books, en diferentes plataformas, donde lo pueden adquirir también. Ahí tenemos a Víctor que nos está mostrando su versión digital, ¿no? Entonces, lo pueden encontrar en el Bookstore, es una edición de lujo, como ha hecho Gonzalo en su momento, y nada, estamos muy contentos en Pandemonium, en Editorial estamos muy contentos de tener a Carlos en nuestras filas, y que
y que nos siga brindando es esto que es lo mejor que él sabe hacer, ¿no? Llenarnos de estas historias infames, de estas historias llenas de tanto gorno, de tanto, tan viscerales y tan fuertes, ¿no? Quiero agradecer a Fernando Norio, a Gabriel Arciniegas, a Vito Gripoli, a Gonzalo de Rosario y a Tania Huerta por acompañarnos el día de hoy. Y Carlos, estamos muy agradecidos con tu trabajo, realmente estamos muy felices y nada, corran porque así como se acabó, así como se han sacado 3 ediciones para tenerlos bajo llave, esperemos que esta al menos se acabe la mitad de la edición, que son 666 libros, así son. Listo, nada, saludos desde Lima a todos y muchas gracias a todos. Y muchas gracias. Gracias.